Definición de pobre: persona que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene pero con escasez. Consecuencias de la pobreza: no tener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, salud, vestimenta y educación. No poder gozar de una vida plena, es decir, tener problemas con la sociedad y que seas catalogado de una manera que no te gusta. Hacerte delincuente para obtener dinero. Y por último, caer en vicios como alcohol y drogas. ¿Cómo se mide la pobreza? En nuestro país existen dos criterios de medición de la pobreza, uno de corto plazo y otro de largo plazo. El criterio de corto plazo es aquel que mide la pobreza a través de la línea de pobreza y de la línea de indigencia. Estas últimas se determinan a la vez mediante la canasta básica total y la canasta básica alimenticia, respectivamente. Es un criterio de corto plazo porque en poco tiempo pueden experimentarse cambios grandes en la composición de la población. El criterio de largo plazo, por su parte, mide la pobreza a través de las necesidades básicas insatisfechas. Este criterio considera como necesidades básicas las siguientes: ausencia de hacinamiento, vivienda adecuada, servicios sanitarios y, por último, y no menos importante, educación primaria. Se definen como pobres los hogares que no cumplen al menos con alguna de estas necesidades básicas. Es un criterio de largo plazo porque se refiere a una pobreza más tipo estructural, la cual no puede revertirse en el corto plazo. Ambas mediciones las realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más conocido como el INDEC. La CBA se calcula estimando la cantidad de calorías diarias que debe ingerir un adulto equivalente, hombre de 30 a 59 años, de actividad moderada, para poder vivir. Los precios de los productos que componen esa canasta se actualizan mediante el Índice de Precios al Consumidor, más conocido como el IPC, que también es calculado por el INDEC. Luego, se multiplica el valor de la CBA por la inversa del coeficiente de Engel, relación entre gastos alimenticios y otros gastos como salud, educación, vestimenta, transporte, y se obtiene el valor de la CBT, también para un adulto equivalente. Si el ingreso del hogar está por debajo de la CBA calculada, ese hogar y todos sus integrantes serán considerados pobres indigentes. Se hace lo mismo con la CBT y aquellos hogares, y todos sus integrantes por supuesto, que queden por debajo de la CBT, pero por encima de la CBA, serán considerados pobres no indigentes. Finalmente, aquellos hogares con ingresos por encima de la CBT serán considerados no pobres. Si bien en el corto plazo una cantidad de no pobres puede pasar a la categoría de pobres pauperizados, aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas, pero sus ingresos están por debajo de la CBT, de mantenerse esta tendencia en el largo plazo, muchos de ellos pasarán irremediablemente a la categoría de pobres estructurales, aquellos que sufren el doble flagelo de tener NBI e ingresos por debajo de la CBT. Básicamente, la metodología utilizada por las diferentes consultoras privadas para medir la pobreza es similar a la que acabamos de describir. La diferencia fundamental con respecto a las cifras oficiales se da en la estimación del IPC. Creció la pobreza en Argentina y afecta a 11 millones de personas desde hace 2 años. El gobierno ocultó los parámetros oficiales para medir cuántos pobres existen en la Argentina. Sin embargo, la Universidad Católica Argentina informó que, según su propia medición, la pobreza creció en 2014 y afecta a 28,7% de la población. 2 días después de que Papa Francisco, de fuerte ascendencia política en la Universidad Católica Argentina, finalizó su gira por la región, la Casa de Estudios decidió finalmente difundir sus indicadores sociales. De acuerdo con esos números, más de un cuarto de los argentinos es pobre. En cifras absolutas, eso significa que alrededor de 11 millones de personas, sobre la base del censo 2010,
están en la pobreza. La indigencia también se incrementó y arribó el 6,4% del año pasado, o sea, 2 millones de argentinos. Desde la casa de estudio se animaron a pronosticar que los indicadores sociales de este año mostrarán una tendencia similar a lo de 2014 o un leve empeoramiento. La canasta básica alimentaria por adulto no oficial, que mide la línea de indigencia, pasó de 641 pesos en 2013 a 885 pesos un año después. La canasta básica total, que pone un piso a la pobreza, pasó de 1.341 pesos en 2013 a 1.850 en 2014. En el mismo periodo, una familia tipo pasó de necesitar 1.982 pesos a precisar 2.735 pesos para no ser indigente. En tanto, ese grupo familiar requirió 4.142 pesos en 2013 y 5.717 un año después para evitar la pobreza. En ese sentido, una persona debió gastar 29 pesos por día para poder comer durante un mes. Ese indicador difiere de los 9 pesos diarios que estima el INDEC, según una actualización de las canastas realizadas sobre la base de inflación oficial. Desde fines de 2013, cuando informó un 4,7%, el INDEC no difunde los datos oficiales de pobreza. Las justificaciones fueron muchas. Jorge Capitanich afirmó que existían problemas de empalme entre series. El actual jefe de gabinete y candidato a gobernar bonaerense, Aníbal Fernández, dijo que el Estado no está para contar pobres. El ministro de Economía, Axel Kicillof, estimó que no publica el número para no estimar a los que sufren de la pobreza. Y el director técnico del INDEC, Norberto Itzkovich, sostuvo que no es fácil medir la pobreza y señaló que existen 6.000 formas de medir la pobreza, pero el organismo que preside ya no publica ninguno. Semanas atrás, luego de recibir un premio de manos del director de la FAO, José Graciano da Silva, por combatir el hambre en la Argentina, la presidenta Kirchner estimó que la pobreza en la Argentina es de menos del 5%. La presidenta jugó un rol fundamental en 2011 para que el funcionario de la ONU llegara al puesto directivo que actualmente ocupa. Ese año, él mismo lo admitió en una conferencia de prensa que realizó en Buenos Aires junto al presidente de Cámara de Diputados y precandidato bonaerense, Julián Domínguez. A pesar de que el actual jefe de gabinete indicó que en Argentina hay menos pobres que en Alemania, la UCA ya calculaba en 2013 una pobreza de 27,5% y una indigencia de 5,4%. En un año, la pobreza subió 4,74%. En tanto, si los programas sociales oficiales no hubieran pasado de alcanzar al 20,2% de los hogares en 2010 a un 28,6% en 2014, la indigencia se habría duplicado. Según la universidad, todos los indicadores presentados ayer sufrieron un deterioro o se estancaron desde 2012, aunque aún siguen siendo mejores que los que la UCA difundía en 2010. Uno. Destinar inversión de la comunidad internacional en tecnologías agropecuarias sustentables que involucren a las personas de la zona que más ayuda necesitan, capacitándolos para el trabajo y cultivando su propia fuente de alimento. Los países pueden fomentar el comercio de los productos entre zonas cercanas, creando zonas mercantiles o mercados en áreas estratégicas. De la misma manera, comenzar zonas para crianza de animales para alimentación de la propia comunidad. Para esto, tendrían que buscar antes que todo manantiales de agua, creación de lagunas artificiales, fertilizar terrenos, llevar maquinaria y equipos a las zonas pobres. Una inversión de este tipo jamás sobrepasaría la concha de tu vieja
De la misma manera, comenzar zonas para crianza de animales para alimentación de la propia comunidad. Para esto tendrían que buscar antes que todo manantiales de agua, creación de lagunas artificiales, fertilizar terrenos, llevar maquinaria y equipos a las zonas pobres. Una inversión de este tipo jamás sobrepasaría la inversión que hacen en guerras y en llevar personas a Medio Oriente, y sí ayudar muchos más en un tiempo muy rápido. 2. Llevar todos los elementos sanitarios para eliminar epidemias y enfermedades de la zona. Construir algunos hospitales adecuados a las necesidades de los habitantes. Y comenzar a educar a las personas creando conciencia en temas de salud. 3. Fomentar la educación en grupos de ayuda, capacitando en elaboración de artesanías y materiales constructivos con los mismos elementos proporcionados por la naturaleza de la zona. 4. Sería necesario una planeación y coordinación con los gobiernos de las zonas pobres para obtener datos, llevar registros y empezar a desarrollar una identidad de los países de acuerdo a su propio crecimiento, tratando de evitar en lo posible corrupción, enriquecimiento de unos cuantos y todos esos problemas para los cuales asesores especiales y embajadores del programa estarían supervisando las actividades y recursos. Es responsabilidad de los países ricos ofrecer ayuda y llevarla a cabo. Es imposible cerrar los ojos a los problemas del mundo. Debemos eliminar los problemas, no crear más. Soldados y personal que arriesga su vida por cosas que interesan a solo unos pocos. Bien, podrían ayudar a que la vida siga su camino de una forma mejor para nuestra gente. Porque todos vivimos aquí.